informe que se dio esta semana a nivel mundial. Se dio en Río de Janeiro, pero hablaron de 733 millones de personas que pasan hambre. Esto, un informe de la FAO, de Naciones Unidas, pero queremos bajarlo a tierra de cómo lo vemos desde acá y cómo se vive en Uruguay este tema. Y para eso estamos invitando en este segundo bloque de MB Noticias a Alejandra Girona, docente y además coordinadora del Observatorio del Derecho a la Alimentación. Alejandra, un gusto que estés con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo podemos hacer una primera lectura, ¿no? Porque hace 3 años que prácticamente los números del hambre, de las personas que pasan hambre, prácticamente se mantienen y las crisis mundiales de guerras, de cambio climático, se han agravado. ¿Cómo se puede mirar? Una primera lectura de este informe es una lectura bastante pesimista, ¿no? Si uno la lee críticamente, porque en realidad vamos muy mal en relación a las metas fijadas para el 2030. Si vos observás los principales mensajes, tenemos problemas de que no hemos avanzado con el tema del hambre, la disminución del hambre, y es como tú decías, hay 3 años de estancamiento en el mundo, con regiones en donde además la situación del hambre se agrava, como por ejemplo en África, lo cual eso es un panorama bastante complicado. Pero cuando uno empieza a mirar otros indicadores que aparecen allí en el informe, habla de, por ejemplo, si uno piensa en las infancias, ¿no? También unas mejoras muy lentas en relación a los indicadores de desnutrición infantil en el mundo. La anemia en las mujeres fértiles aumenta. El sobrepeso y la obesidad siguen aumentando. Por lo tanto, en indicadores de nutrición venimos muy mal, las tasas de lactancia materna vienen siendo muy lentas, con lo cual ya el informe avisa que varias de las metas fijadas hacia 2030 ya sabemos hoy que no las vamos a cumplir. La inseguridad alimentaria también es un problema, el acceso a los alimentos sigue siendo un problema para muchos en el mundo. Las cifras son alarmantes. Más o menos un 28.9% de las personas presentan inseguridad alimentaria moderada y grave. Y esto hay que también pensar que en estos informes no aparecen las cifras de inseguridad alimentaria leve, que es cuando ya empieza a haber preocupación en los hogares por mañana cómo me voy a alimentar. Eso estratégicamente hace un tiempo que no se coloca, ¿sí? Solo se colocan los datos de moderada y grave. Grave es hambre. ¿Por qué es estratégicamente? ¿Se ha pensado así? Es una decisión que tomaron los países que forman parte de Naciones Unidas, y los técnicos que arman estos informes, pero que de alguna manera uno tiene que decir, bueno, si yo tengo 28%, 29% de inseguridad alimentaria en el mundo, si yo le agrego la leve, que es esta en la cual las familias, dependiendo de las economías diarias, ¿sí? Decide qué comer, cómo comer, las cifras de inseguridad son mucho más grandes y podrían llegar hasta un 50% en el mundo. Entonces, realmente es una situación preocupante. Y un dato que no es menor, que aparece en el informe, tiene que ver con el porcentaje de personas que no pueden acceder a una dieta saludable. Es decir, ¿cuántos de nosotros no podemos cumplir esto de la alimentación saludable, balanceada? Y esa cifra, sí, es también muy alta, porque ronda el 35%, 36%. Quiere decir que no solo hay gente que pasa hambre, no solo que cambia sus hábitos por no tener dinero para comprar los alimentos, sino que también hay un grupo importante, un porcentaje importante, estamos hablando de millones de personas que tampoco por temas económicos pueden llegar a cubrir la alimentación saludable. Sí, estamos hablando de un tema básicamente de recursos, ¿no? Porque cuando uno habla de comida saludable, te lleva a veces más tiempo, más plata, hay que buscarla. En realidad, todas estas cifras, las de subalimentación, que también hablan de cuántas personas no pueden cubrir sus calorías diarias,
las de inseguridad alimentaria, las del hambre, todas están vinculadas a temas económicos. El alimento no es un bien común. Si yo no tengo dinero o no tengo un Estado que está preocupado y tiene en la agenda, dentro de los primeros lugares, el tema de la alimentación, obviamente que esto aparece, que no es nuevo en el mundo, ¿no? Yo te voy a traer un poquito para Uruguay, porque justamente, y vinculado a este tema, esta digamos, falta de alimentación leve, como tú decías, ¿no? Se presentó un trabajo sobre un análisis de estrategias de afrontamiento en hogares con inseguridad alimentaria, ¿no? Es decir, esto fue ayer, se presentó el resultado de esta investigación. ¿Qué hace la familia, las familias, para, bueno, qué estrategias tienen ante la falta o escasez de alimento, ante el miedo también, porque a veces es el miedo? Este es un estudio que realiza el Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar, y lo que pone en discusión tiene que ver con derribar este mito de que la inseguridad alimentaria y el hambre está vinculado a la pobreza. Allí se concentra, ¿no? Y los datos de Uruguay así lo muestran. Cuando uno mira ese 15% en Uruguay, bueno, pero uno tiene que ese dato, porque también ha aparecido, bueno, Uruguay es el mejor país posicionado de América Latina en relación a la inseguridad alimentaria y el hambre, y eso está muy bueno, pero ese dato no basta, uno tiene que ir a los territorios. Y cuando uno observa qué es lo que pasa en el Uruguay, las cifras aumentan mucho en determinadas regiones, además de Montevideo, Canelones, también Rivera, Artigas, ¿sí? Cerro Largo, en relación a dónde se concentra la inseguridad alimentaria, pero además se concentra en los hogares con niños menores de 6 años y en los hogares en el quintil 1, quintil 2 de ingresos, ¿no? Entonces, esto es pobreza es igual a hambre, y eso está demostrado. Entonces, lo que trata este estudio también es de derribar esto de que, bueno, las personas en la pobreza esperan que el Estado, ¿sí?, que la varita mágica llegue, no se movilizan, no les importa. Y lo que mostró el estudio es todo lo contrario, el pasar hambre, el pasar situaciones de incertidumbre, experiencias negativas en relación a la alimentación, lo que hace es que las personas todo el tiempo se están movilizando y buscando estrategias de afrontamiento para disminuir estas situaciones de inseguridad alimentaria. ¿Qué hacen? En general, las personas lo que hacen es primero empezar a comprar alimentos más baratos. Esto de empezar a buscar en varios negocios, ¿sí?, recorrer, caminar, cambiar de barrio, buscar el precio y comprar alimentos más baratos. Empezar a comprar fraccionado, ¿no? Sacrificar determinados alimentos que antes yo venía consumiendo y que de repente ahora dejo de consumir. En general en Uruguay lo que pasa, los estudios nos vienen mostrando, es que lo primero que se deja es frutas, verduras y carnes, ¿no? Esa es como una gran estrategia. Lo segundo es empezar a pedir fiado, empezar a reorganizar gastos, empezar a pedir préstamos, a hurgar, ¿no?, para conseguir alimentos. El tercer grupo de cosas que hacen es estoquearme. Cuando los primeros días del mes me estoqueo, guardo alimentos porque sé que la segunda quincena va a ser en donde me van a faltar alimentos. Entonces empiezo a estoquear. Lo otro que empiezo a privilegiar en el hogar quién come y quién no. Entonces empiezo a privilegiar y digo, bueno, primero los niños, después en general los hombres, si es que trabajan, y siempre en general acá las mujeres, como en todos los temas de inseguridad alimentaria, porque hay una cuestión vinculada al género también, y la inseguridad alimentaria son quienes más se sacrifican por el bienestar del hogar. Y después hay un montón de cuestiones ya en las últimas etapas en las que me empiezo a saltear comida, en las que reduzco el número de comidas al día, en la que el mate, el café, el té, los estimulantes son quienes están más presentes, ¿sí?, para sustituir esto que no puedo
conseguir. Esto, y después el paso de llamar al Estado. Y el Estado aparece así, entre el tercer y cuarto bloque aparece esto de acercarme al Estado, a una olla popular, a un comedor, o sea, no es la primera del opción. Ministerio, pero nunca es la primera opción, ¿no? La primera opción tiene que ver con estrategias de lo que haríamos cualquiera de nosotros, buscar precios, cambiar de barrio, caminar. Gran parte de las familias en Uruguay lo hacemos, ¿no? Por supuesto. Buscar dónde está la oferta de la semana. Lo que no lo hacemos es, la diferencia es que no lo hacemos todo el día, ¿no? Y en los territorios lo que pasa es que el mundo privado, ¿no? El encierro en este barrio en el que estoy implica llevar a los gurises a la escuela y todo el tiempo pensar en estas cuestiones de el comer, ¿no? Claro. ¿Este estudio se hizo además en las zonas que hay más problemas o se hizo solo en Montevideo? No, se hizo en todo el Uruguay. En todo el Uruguay. Sí, a través de una investigación cualitativa se hacen entrevistas a hogares y entonces que además tenían cifras de inseguridad, presencia de inseguridad alimentaria. Ahora vuelvo al panorama un poco más grande, ¿no? Porque en Brasil es donde se está reuniendo el G20, los ministros de Economía, que justamente estaban debatiendo con una fuerte impronta de Brasil que trabaja el tema del hambre. Habían dicho, bueno, si se le incrementa los impuestos a los billonarios, ¿no? El aporte sería 5 veces más que los que están dando los bancos multilaterales para el combate a la pobreza y al hambre. Es decir, tú que has seguido de cerca todo lo que está pasando allí, ¿podría ser esa una solución? ¿Cómo? Bueno, Brasil está liderando este tema. ¿Qué lectura estás teniendo? Brasil tiene la experiencia, para mí, en lo personal, la mejor experiencia de combate al hambre. Hambre cero. Sí, y con mejoras que muestran que los programas, primero, porque tienen una visión integral de lo que es la alimentación, que no es solo uno no puede resolver los problemas alimentarios si no tiene una mirada sistémica, ¿no? Quiere decir, ¿qué pasa con la producción de los alimentos? ¿Cómo distribuyo esos alimentos? ¿Cómo se consume? ¿Cómo son los entornos en los cuales vivimos? Y que determinan muchas de las enfermedades que hoy tenemos vinculadas a la nutrición. Entonces, tienen una visión sistémica. Lo otro es que colocaron el tema en la agenda pública y en la agenda política. Y en la agenda del G20. Por supuesto, entonces, están convencidos de que es un tema transformador. Entonces, si eso no pasa, no se puede avanzar. Y esto tiene que ver también con repensar nosotros en este año en dónde va a quedar puestos los temas vinculados al hambre y la malnutrición en las agendas políticas nacionales. Y lo otro importantísimo en Brasil y que ha funcionado, porque cada vez que avanzan estas políticas mejoran las situaciones de inseguridad alimentaria, tienen que ver con la participación de la sociedad civil, ¿no? Y esto es fundamental. En los territorios hay personas con muchísima experiencia, urbano, no urbano, rural, asociaciones, mujeres, que tienen muchísima experiencia y eso hay que escuchar. Las soluciones no pueden venir de un escritorio. En temas de alimentación eso no sucede. Si vos no escuchás a las personas cuáles son sus necesidades en sus territorios, podrás tener mega políticas para todos, un gran paraguas. Pero después hay que trabajar mucho con la sociedad civil y eso es una de las cosas que le ha funcionado muy bien a Brasil. Entonces, ojalá pueda avanzar. No es fácil, ¿no?, meterse con el capital, claro, pero ojalá y la experiencia debería ser replicada por muchos países. ¿Acá se está trabajando de esa manera, con esa mirada integral? ¿Tú lo ves? No, para nada. De hecho, muchas veces me pregunto quién lidera el tema de la alimentación y la nutrición en nuestro país. Son muchos. Es ANEP a través del programa de alimentación escolar, es el MIDES a través de todo lo que realiza, es el MEGAP, pero no hay una visión sistémica, integral de liderazgo hacia dónde vamos, más allá del 2030. Entonces me parece que es una buena oportunidad lo que está pasando en Río como para replantearnos metas, indicadores y liderazgos y fuertemente esto, preguntar a quienes toman las decisiones y quienes van a tomar las decisiones a futuro, ¿dónde queda este tema?
dejaste pensando a mucha gente, espero. A mí por lo menos. Gracias, Alejandra, por estos gracias minutos. a ustedes por la invitación.